Sabemos, Señor, que tú tienes palabra para esta noche, para este pueblo a través de ella. Ella es el vaso que rebosante, Señor, tocará la vida de cada uno de los que aquí estamos, Señor. Te pedimos que ahora cada uno de nosotros, Señor, esté dispuesto a abrir el corazón. Sabemos que si hay la disposición, viene la bendición, Señor. Te damos gracias por ella, te damos gracias por cada uno que ha llegado aquí, porque aquí le has traído para depositar esta semilla en su vida, Padre. Gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. La iglesia dice, amén. Santo el nombre de Jesús. Adoramos su nombre, porque Él es bueno, nos hemos gozado, pero es el momento de entrar en la palabra. Y tenemos que recoger un poquito las mentes, ¿verdad? Y ver lo que el Señor tiene para nosotros hoy. Vamos a buscar la palabra antes que todo. Buscamos la palabra Hebreos 11. Vamos a estar leyendo el verso 1 y 2, el verso 6 y del versos 8 al 10. Hebreos 11. Nos gozamos por lo bueno que es el Señor y cuánto nos ha bendecido. Le damos gracias por esta iglesia, por nuestros pastores, por cada uno de los hermanos, ¿verdad?, que se esfuerzan. Y es lindo poder compartir unos con los otros. Amén. Hebreos 11, 1 y 2, de ahí vamos al 6 y luego del 8 al 10. Dice la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es pues la fe, la certeza de lo que no se ve. Perdón. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. El verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Verso 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Pueden sentarse. Es un privilegio el que el Señor nos da del día de hoy de poder hablar de un tema tan especial como el que vamos a hablar hoy. Es una de esas cosas donde cuando buscaba yo dirección del Señor para de qué hablar, sentí en mi corazón que el Señor me decía, vas a hablar de Hebreos 11. Y de primera intención dije, tengo un lío, porque yo miro el capítulo de Hebreos 11 como un capítulo donde incluye toda la Biblia. Y yo crecí con la idea de que todo predicador predicaba de la fe. Crecí con la idea pensando cuando yo niña observaba a los predicadores, yo era una niña que observaba mucho, observaba a los predicadores y escuchaba a los predicadores y decía, todo el mundo predica de la fe. Ese era el concepto con el que yo crecí, no sé por qué, hoy día no me acuerdo, nunca he preguntado, tal vez lo he compartido antes. Todo el mundo predica de la fe y algunos predicadores yo los observaba y decía, oh, este sí va a predicar toda la Biblia. Y más o menos yo miraba, pues ya empezó en el Viejo Testamento, ya habló de Adán, ya habló por ahí va, hasta que llegue al final, hoy vamos a estar buen rato. Porque va a predicar toda la Biblia, anda predicando sobre la fe. Por lo tanto, cuando yo escuché que el Señor me inquietó a que hablara sobre Hebreos 11, me preocupé un poco y les aseguro que me dio algo de trabajo buscar dirección del Señor en cuanto a qué Él quería
que trajera yo en esta noche. Porque sé que Dios es Dios de propósitos, sé que Dios no es mudo, es Dios que habla, es Dios que se comunica con nosotros. Es Dios que nos ha traído a este lugar en el día de hoy para darnos una palabra. Y por eso yo le digo a la persona y a cada uno de nosotros que el Señor nos da una palabra. Oye lo que Dios te dice. Yo tal vez tengo 30 minutos, 40 minutos como mucho para decirte, y tal vez tengo que hacerlo con un poquito de prisa. Me voy a asegurar que los versículos que el Señor me dirigió a traerte te los voy a dar. De eso me voy a asegurar. Y voy a tratar, como el Señor me ayude, de poder decirte la palabra que Dios ha puesto en mi corazón. La hemos titulado Ejerce tu fe. Y este domingo, cuando yo escuché, el domingo solamente tenía un poquitito de lo que el Señor me estaba dando. Y me asusté un poquito cuando escuché a la hermana Lupita y a la pastora compartir sobre la palabra fe, cuando ellos hablaban sobre el fruto del Espíritu. Y dije, tal vez van ellas a predicar entonces, Señor. Veremos a ver entonces qué tú me vas a dar. Pero es lindo saber que Dios, ¿verdad?, nos comienza a hablar y nos sigue dando y conceptos tan amplios y tan grandes como lo es el concepto de la fe. Y cuando tal vez yo te diga, ejerce tu fe, para algunos nuevos tal vez me dirán, bueno, eso nos han contado, eso más o menos tenemos una idea de lo que estamos hablando. Pero cuando hablamos de cosas internas, de cosas que suceden en el espíritu, de cosas que llevamos dentro, es a veces un poquito difícil poderlo expresar y que podamos entender. Nos vamos a mantener en lo más sencillo que podamos, porque sabemos que es un concepto que puede entrar en mucha profundidad. Sabemos que cuando se define hay distintas formas, como algunos prefieren definirlo. Pero sabemos y tenemos algo claro, y es que por fe estamos aquí. Por fe nos alcanzó el Señor. Y a todos nosotros nos ha dado Dios una medida de fe. Una de las cosas más interesantes que usted tiene que saber es que todo lo que Dios pide de usted, ya Dios le dio la capacidad para hacerlo. Todo lo que Dios quiere de nosotros, Él nos ha provisto la capacidad para nosotros hacerlo. Él no nos pide nada que nosotros no podamos hacer. Dios no exige de ti nada que Él no te ha dado la capacidad. Por lo tanto, si Dios te dice hoy, ejerce tu fe. Si Dios te dice, ejerce tu fe, es porque Él ha puesto esa medida de fe en ti. Dice la palabra en Romanos 12:3. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. En ese pasaje está hablando de dones, pero lo podemos aplicar de distintas formas. Dios ha provisto. Es Dios quien puso la fe en nosotros para poder nosotros creer en Él. Si tú no crees en Dios es porque tú has escogido no creer, no porque Él no ha puesto la fe en ti ya. Dentro de ti, está de ti ejercerla. Está de ti para obtener más. El ejercerla, y según la ejerces vas a obtener más. Nunca nos podemos olvidar que la fe está bien conectada con la voluntad de Dios y lo que Dios quiere. A veces muchas personas usan la palabra fe y tal vez le dicen a otro, o tal cosa no ha sucedido porque tú no tienes fe. Eso puede ser realidad en ciertas ocasiones, pero hay ciertas ocasiones que la palabra fe no tiene lugar ahí porque la voluntad de Dios es cierta, es una. Y no depende porque Dios no ha dado la fe para eso, porque su voluntad es otra, no lo que nosotros queremos. En ocasiones también usamos esa palabra y le decimos a cualquiera, tienes que tener fe como si fuera algo que usted se puede inventar. No, así no trabaja tampoco.
Ejerce la fe que Dios ha puesto ya en ti. Porque Él ha puesto ya una fe en nosotros. Y sí hay algo que está de nosotros, y es ejercerla. Y es seguir escuchando la palabra, seguir escuchando el testimonio para que esa fe aumente y para que podamos activarla. Y cuando preguntamos la definición de fe, hay unos diccionarios que se atreven a escribir y dicen confianza o creencia en alguien o algo cuyas cualidades no necesitan ser demostradas. Una de las definiciones. Otra definición decía respuesta humana de confianza frente a la revelación que Dios hace de sí mismo por medio de su palabra, de sus acciones. Esa me gustó más. ¿Sabes por qué? Porque tu fe es la respuesta a la evidencia. Y esa palabra usted dirá, ¿cómo que evidencia? Fe y evidencia no encajan. Pues resulta que sí. Porque no es una fe ciega. Es una fe donde el hombre, donde Dios se ha revelado al hombre. Es una fe donde tú has visto sus acciones. No creemos en un Dios que no se ha revelado a nosotros, porque Él se reveló en Jesucristo a nosotros. Él se ha revelado en la palabra. Él se ha revelado en la naturaleza, Él se ha revelado en nosotros, en lo más íntimo del hombre. Dios se ha revelado. Pero entonces esa respuesta tuya y mía es la evidencia. Y es entonces cuando tenemos que poner nuestra confianza, cuando tenemos que creer en eso que se nos ha sido revelado. A algunas personas les gusta entrar en tipos de fe, que bien que hay diferencia en lo que es el don de fe y lo que es la fe en Dios y ciertas cosas. Y a algunos les gusta hablar de la fe santificadora y distintos nombres, pero al fin todo es la fe en Dios, la fe. La mejor definición, aunque a algunos también no les gusta llamarle definición, es la de Hebreos 11, cómo comienza. Y dice específicamente, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. ¿Ok? Entonces quiere decir que tenemos una seguridad, una certeza de algo que estamos esperando, tenemos una expectativa, pero no lo hemos visto. Pero estamos seguros, pero sí tenemos una convicción. Pero no es algo que simplemente alguien te lo dijo. No, eso está bien dentro de ti. Tú tienes una seguridad. Eso es fe. Tú tienes una convicción. Y no se nos puede olvidar, porque sabemos lo que es contrario. Y ya pronto vamos a hablar de eso. No se nos puede olvidar que vivimos en esa convicción. Vivimos en esa seguridad. Vivimos en esa expectativa de lo que Él ha dicho para nosotros. Porque dice el pasaje, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Hay personas que dicen, ay, me gustaría tener un testimonio. ¿Cómo es posible que algunas personas se levantan y pueden decir, Dios hizo esto conmigo, Dios hizo aquello conmigo, y yo como que no puedo decir mucho? Hay personas que dicen así, porque no han ejercido su fe, no ejercen su fe. Tenemos que ejercer nuestra fe en las pequeñas cosas, en la vida diaria. Cuando tú ejerces tu fe en las cosas pequeñas, tu fe comienza a aumentar. Y ya la vas a poder ejercer en cosas más grandes. Pero si tú en lo más mínimo de la vida no puedes ejercer tu fe, ¿cómo podrás ejercerla en algo que requiere
que tener una convicción más fuerte. ¿Cómo podrás ejercer la fe si tú no le conoces? Si tú no conoces cómo Dios obra. Si tú no le has escuchado, si tú no le has oído, si tú no conoces su palabra y lo que Él ha hecho y lo que es capaz de hacer. ¿Cómo podrás entonces tener fe si andas buscando que Dios haga las cosas que tú puedes hacer? En ocasiones queremos tener fe y decir de boca, porque es una actitud interna, es algo en el corazón. Y decimos tener fe en algo que Dios te ha dado la capacidad para hacerlo, o le ha dado la capacidad tal vez a alguien al lado tuyo para hacerlo. Y que no es momento de tú decir con palabras, voy a ejercitar mi fe. Aunque hay momentos que hay cosas que se pueden hacer y en tu relación con Dios tú has decidido, pero ya eso es otra cosa. Pero en muchas ocasiones lo que Dios quiere que hagas es que tú camines y hagas algo y no necesariamente que te sientes a decir, estoy funcionando en fe. Porque Dios mismo sabe que mientes, que no es fe, que simplemente no quieres hacer tal cosa. Y entonces le dices a los hermanos, oh, es que yo estoy en fe esperando en el Señor. Y no estás esperando nada. No tienes seguridad, no tienes expectativa, simplemente no lo quieres hacer. Y como suena bonito decir, estoy esperando tal cosa en fe, estoy ejerciendo mi fe y suena bien, pues lo dices, pero Dios sabe mejor. Pero hay ocasiones en que andamos buscando lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer porque sabemos que en lo imposible Dios puede mostrar su gloria. A veces nos encontramos en situaciones de salud que decimos, bueno, si tengo dolor de cabeza y tengo la Tylenol ahí, pues no necesito mucho. Me tomo la Tylenol, pero entonces si con esa Tylenol, como quiera, no se me quita el dolor de cabeza. Ya hay que empezar a pensar. Porque tenemos esas facilidades. Vivimos en un mundo donde necesitamos algo y si vale $10 en la Walmart, pues vamos a la Walmart. No hay que ponerse a orar, ni tenemos que ejercitar la fe, porque ya el Señor nos dio los $10, los tenemos en el bolsillo. Vaya allí, compra lo que tiene que comprar y ya. Pero cuando no tenemos los $10 y tenemos la necesidad, pues ya la cosa cambia. Ya entonces hay que comenzar a ejercitar la fe. Porque ya entonces sí tenemos la convicción y ya sabemos lo que Él puede hacer y lo que yo puedo hacer. Ya podemos empezar a establecer la diferencia. Y ya podemos ver, esto yo no lo puedo hacer. Hasta aquí llegó mi límite. Ahora tengo que ejercer mi fe. Porque ahora yo conozco a uno que va más allá de los límites que pueda el hombre establecer, y yo lo conozco y he visto su obra. He visto el testimonio que han tenido muchos de los antiguos. He leído en la palabra lo que Él es capaz de hacer. Tengo conocimiento, yo lo conozco. Sé el poder que tiene. Y en ese puedo entonces yo confiar. Y podré ver resultados porque voy a tener la confianza, la seguridad. Voy a tener no solo la seguridad, la expectativa. Voy a estar esperando porque sé que Él lo va a hacer. Porque comenzamos a ejercer la fe cuando conocemos quién es Dios. Conocemos en quién hemos creído. La palabra, Jesús hablándole a los discípulos en Mateo 17, del 19 al 20, les dice, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Estaban tratando de echar fuera un demonio. Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada os será
imposible. Cuando usted mira cómo Jesús habla de la fe a sus discípulos en ese momento, y recuerde que en ese momento no es el mismo Pedro, para usarlo, uno de mis discípulos favoritos, para usarlo como ejemplo, no es el mismo Pedro, un poco más adelante. Ese mismo Pedro, ya cuando ha visto los testimonios, ya cuando ha visto al Cristo resucitado, es un Pedro totalmente diferente. Es un Pedro donde su fe ha aumentado a un nivel que su sombra corre lo que sea. ¿Por qué? Porque su fe aumentó y la ejerció. El de este momento, una malicia, no pudo hacer nada y le pregunta a Jesús, ¿por qué no lo hacemos? Por vuestra poca fe, le dice el Señor. Y tal vez alguno de nosotros nos dice el Señor cuando le preguntamos, ¿por qué no hemos podido bregar con esto? Él nos dice, por vuestra poca fe no lo has podido hacer. Porque no te has ejercitado. Y tal vez tú dirás, requiere un mundo de tiempo. A Pedro no le requirió tantos años. Siguió ejerciendo su fe. Siguió conociendo más y más y más de él. Conociéndole, viendo su poder, reconociendo su poder. Porque nos preguntamos, ¿por qué ejercerla? Dice el verso 6 que leímos. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Una de las cosas que Dios quiere decirte hoy es que Él es galardonador de los que le buscan, que si tú le buscas, Él te va a dar. Si tú quieres de Él y le buscas, Él te va a dar. Él está esperando que tú busques de Él. Él quiere que le conozcas. Él quiere que le reconozcas también. Él quiere que tú creas en el amor que Él tiene hacia ti. Y en todo lo que Él tiene para ti, si tú le buscas de corazón. En ocasiones buscamos del Señor, pero no buscamos de corazón. Dice la palabra, Hebreos 10, 38 y 39. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Por eso en ocasiones el Señor nos prueba y nos dice, por ejemplo, Maritza, esto es para ti. Javier, esto es para ti. Hermano Eliezer, esto es para ti. Are you ready for it? Somos lentos cuando Dios nos dice, esto es para ti. Tal vez a mí no me tienen confianza. Dicen, pues tal vez la hermana está hablando. Pero al Señor sí tenemos que tenerle confianza. Cuando nos dice, esto es para ti, esto te he dado. No vacilemos en agarrar lo que Dios tiene para nosotros. No vacilemos en las cosas lindas y grandes que Dios tiene
que a diario nos da y que a diario nos muestra. Estemos pendientes a la voz de Dios, porque Dios habla constantemente. A veces somos nosotros los que no andamos pendientes a su voz. Y como no andamos pendientes, nos perdemos el momento. Nos perdemos el mover de las aguas. Pero Dios tiene mucho que darnos. Y Él quiere que nosotros ejerzamos nuestra fe. Vemos en este pasaje uno de mis personajes favoritos, Abraham. Y no nos vamos a poner con detalles de cuándo Dios le cambió el nombre ni nada de eso. Vamos a llamarle Abraham desde principio a fin. Pero este hombre, conocido como el padre de la fe, fue un hombre de fe, pero también fue un hombre de faltas. Y por eso es que los hombres de Dios, que Dios nos muestra en su palabra, que tienen faltas, pero Dios los usa grandemente, a mí me fascinan, porque me puedo relacionar como mujer imperfecta, pero también como mujer que busca de Dios de todo corazón. Y cuando vemos a este hombre que dice en el verso 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. En la palabra a Abraham es mencionado bastante. Y lo vemos cuando Esteban estaba a punto de ser apedreado, el discurso que dio. Y dio un detalle Esteban bien interesante cuando se trata de la fe en acción y de ejerciendo su fe. Dice Esteban, y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella ni aún para sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Esto es Esteban hablando. Pero vemos cómo Esteban dice, de la gloria apareció a nuestro padre, cuando el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham. Una de las cosas más importantes que tenemos que tener en mente cuando tratamos con los niños, con los jóvenes, por ejemplo, es que tengan un encuentro con Dios. Porque sin conocer a Dios no se puede ejercer la fe. Y es demasiado importante que haya ese momento donde tú puedas decir que Dios ha tocado tu corazón. Es demasiado importante que ayudemos a nuestros niños a que tengan un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Porque en el momento de ese encuentro, cuando Dios deposita la fe, deposita el Espíritu Santo en nosotros, recibimos el paquete completo. Y nuestros jóvenes y nuestros niños no pueden andar por la vida sin caminar en fe. Y eso lo tienen que obtener cuando tienen un encuentro con Jesucristo. Cuando Abraham se le apareció Dios y él estaba en Ur, le dio instrucciones. Al él tener ese contacto, al él tener ese llamado, Dios puso fe en él y él pudo responder porque él creció en idolatría. Él creció alrededor de idolatría. Dice la palabra en Josué cuando da su discurso final. Él les dice, Josué 24, 2 y 3. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová Dios de Israel. Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré,
padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di a Isaac. Vemos que es Dios quien se revela al hombre y lo trae de la idolatría a la tierra prometida. Su trabajo es responder a Dios. Su trabajo es creer a ese que se le reveló. Su trabajo es caminar en fe, hombre imperfecto. Y entonces nos preguntamos en qué está basada. Esa fe está basada en Dios. Su fe estaba basada en Dios, en el que lo llamó. Su fe está basada en lo que Dios le había dicho. Nosotros tenemos que reconocer quién es Dios y quiénes somos nosotros. Tenemos que reconocer que el que nos dijo, yo te escogí, tiene el poder para escoger. El que nos dijo, yo haré, tiene poder para hacer. El que te dijo, te bendeciré, tiene el poder para bendecirte. El que le dijo a Abraham, te engrandeceré, tiene el poder para engrandecer. El que le dijo, yo te mostraré el camino, tiene el poder para hablar. Una de las cosas que olvidamos es el poder de Dios para hablar y para dirigirnos en el camino. A veces pensamos que andamos como cristianos dando palos a ciegas. Tenemos un Dios que habla. Está de nosotros ejercer nuestra fe para poder escuchar su voz. Él nos ha dicho quién Él es en la palabra. Lo hemos escuchado por los testimonios de los antiguos y aún por los testimonios de hoy día, para que nosotros podamos creer en Él, para que nuestra fe pueda aumentar. Nos dice la palabra, lo triste que es con los que no han creído. Primera de Juan 5, 10, 11 dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Está de nosotros el creer. Y nos preguntamos, ¿qué requiere para nutrirse? Requiere obediencia. Por la fe Abraham, siendo llamado, reconoció la voz de Dios, fue llamado, reconoció quién lo llamó, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. La real confianza produce obediencia. Por ejemplo, cuando éramos niños y le teníamos miedo a los perros, eso aplica solamente a algunos de nosotros. Una persona mayor a quien nosotros respetábamos nos decía, ven que no muerde. Dependiendo de quién nos decía eso, nos atrevíamos a acercar. Tal vez algunos, no importa quién se lo dijera, no se iban a acercar. Pero algunos de nosotros, dependiendo la confianza, era la obediencia. Tal vez eso aplica en otro ejemplo. Que dependiendo tu confianza es tu obediencia. Dependiendo de tu fe es tu obediencia. Si el que te dice haz, tú le tienes confianza, tú te tiras al agua. A los niños que le tienen mucha confianza a los padres, le dicen, nene, tírate ahí. Y él no sabe lo que le espera, pero se tira, porque le tiene confianza al padre. Tal vez usted puede imaginarse otros ejemplos.
donde hay esa confianza, donde le damos el control a alguien porque confiamos en esa persona. Dios quiere que le demos el control de nuestra vida a Él. Dios quiere que creamos que nuestro futuro está en sus manos. Dios quiere que tú te comprometas a la voluntad de Dios en tu vida. Comprométete a la voluntad de Dios en tu vida. No pienses que tú lo vas a controlar, sino que Él va a controlar tus pasos. Y tú estás comprometido a vivir el camino que Dios ha trazado para ti. En ocasiones decimos de boca ciertas cosas, pero nuestras acciones dicen lo contrario. Y Dios, que lo sabe todo, reconoce tus acciones y ve. Porque bien claro nos dice Santiago que la fe sin obras es muerta. Santiago 2, 19 al 26. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. No es cuestión de hablar. ¿Cuáles son tus acciones? ¿Cuántas veces no le decimos a Dios, a veces agarrándonos de algo, que no confiamos en Él suficiente, que confiamos más en lo que podemos agarrar y vemos, y no queremos soltar cosas que Dios quiere que soltemos para que caminemos en fe con Él, confiando y creyendo? Porque sabemos que hay algo que destruye la fe. Y que cuando llega a tu mente, cuando llega a atacarte, hay que buscar la forma de reprenderla. Y es la duda. Si algo destruye, es la duda. Porque Abraham salió de ese lugar y dice la palabra, y salió sin saber a dónde iba. Él iba confiado en el Señor. Él no sabía. En ocasiones el Señor nos pide que hagamos cosas donde no sabemos, pero sí sabemos en quién hemos creído. Sí sabemos, sí sentimos su dirección. Si sabemos el que nos llamó, si sabemos el que nos dijo, si sabemos con quién caminamos, si sabemos quién está en nosotros, si sabemos en quién hemos creído, si sabemos el poder que tiene, si conocemos quién es Él, si conocemos el control que tiene, si sabemos de su poder. Pero no necesariamente sabemos todas las cosas, porque Él no nos dice todas las cosas. Él quiere que confiemos en Él. Y Él, sin saber, sin duda, salió. Mateo 21, 21 nos dice, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho.
sin duda. Santiago 1, 6 y 7. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Oiga eso bien. Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrado por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Con duda, sin confianza en el Señor, no recibiremos cosa alguna. Dice la palabra, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Cómo se desarrolla la fe? Hermano, ejerciendo la fe, viviendo en fe, compartiendo la fe, enseñando la fe. Él compartió su fe y su promesa con sus hijos, con sus nietos. Ellos también, coherederos de la promesa. También compartió el conocimiento, compartió la voz de Dios. Dios les habló a ellos también. Es tan importante que compartamos nuestra fe. Una de las bendiciones que yo vivo bien agradecida de mis padres es que siempre tuvieron libros de testimonios en la casa. Y a veces yo miro a algunas personas y a algunos jovencitos que van creciendo y leen libros de todo, pero no conocen testimonios de las grandes cosas que Dios ha estado haciendo a través del mundo. Uno de los primeros libros que me impactó mi vida de niña fue el libro Creo en Milagros, de Kathryn Kuhlman. Y recuerdo haber leído libros sobre los misioneros en China, sobre la vida de distintos hombres de Dios, del movimiento de Azusa. Yo había leído eso de niña, porque mis padres lo tenían en la casa, y en mi casa siempre se estimulaba la lectura. Y es necesario que nuestros niños conozcan el testimonio de los antiguos, no necesariamente nada más la palabra, tienen que conocer la palabra, pero ¿sabe la de cosas que Dios ha hecho a través del mundo? Que están escritas en libros que montones de hermanos han escrito, que nos pueden aumentar la fe, que podemos ver cómo Dios obró en ellos cuando leemos sus biografías, cuando leemos sus testimonios, y que pueden marcar nuestras vidas cuando podemos ver, porque conocemos muy bien el pasaje en Romanos 10, 17, así que por la fe, que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si usted no busca escuchar palabra, conocer la palabra, escuchar el testimonio de lo que Dios ha hecho, ¿cómo va a aumentar su fe? ¿Cómo se va a desarrollar? No conoce. Y si no conoce, ¿cómo puede creer en el que no conoce? Necesitamos continuar ejerciendo nuestra fe. Necesitamos saber y reconocer el que nos ha llamado y lo que Él quiere de nosotros. Y el versículo último dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham, y estamos hablando de tal vez 4,000 años atrás, esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Él vivió como extranjero cuando estaba en la tierra que Dios le prometió.
porque llegó, pero vivía como extranjero esperando, con una expectativa mayor, la misma expectativa que tenemos nosotros. Porque es lindo ver cómo Dios en Abraham, desde Abraham, da esa revelación del propósito de Dios con el hombre y lo anuncia desde entonces y anuncia la ciudad que Él ha preparado para nosotros en el cielo desde entonces, y desde entonces ellos están esperando, y desde entonces y luego entonces todos vamos a recibir la promesa. Porque habla el pasaje y usted se puede gozar, y hay mucho más que ver en este pasaje de Hebreos 11, de la fe y de cómo ellos murieron, todos con la esperanza, la misma esperanza que tenemos nosotros. Porque nacimos en fe, vivimos y batallamos en fe, y moriremos en fe. Y sabemos lo que nos espera en el más allá. Y quiero dejarlos con estos 3 versículos muy lindos. Hebreos 3, 12 al 15. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. 2 Corintios 5, 6 y 7. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Marcos 9, 23 al 24. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Pongámonos de pie. Tal vez hay algunos de nosotros que necesitamos hablar con el Señor y decirle, tal vez como este padre, ayuda mi incredulidad.